Señor, la ponemos. Y ahora disponemos nuestro corazón, nuestra vida, para que tu palabra nos hable y nos ministre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos. Este es un fin de semana largo y obviamente mucha gente lo aprovecha para visitar familiares o para disfrutar de algún tiempo de ocio. Pero qué bueno que usted está aquí, que usted escogió llegar al templo y disfrutar de la experiencia de la adoración y de la palabra del Señor. Quisiera leer con ustedes un verso de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 22 y verso 12. Apocalipsis 22 y verso 12, y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La Iglesia, desde sus inicios, ha proclamado la resurrección de Jesucristo como una verdad irrefutable. Juntamente con esa proclamación de la resurrección de Jesucristo, la Iglesia también ha proclamado la venida del Señor. Por lo tanto, es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, que así como creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, proclamemos también que Él vendrá por su iglesia y que no tardará. Desde luego, pensando en la reflexión de la mañana de hoy, venía a mi memoria parte de la hipnodia de años pasados. Y es interesante cómo en el pasado la hipnodia de la iglesia reforzaba mucho, afirmaba mucho el elemento de la venida del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, obviamente, si usted tiene más de 20 años de edad y más de 40 años de convertido, se va a acordar de algunos de estos cantos. Vino a mi memoria aquel canto que decía: ya vislumbra tras las nubes la esperanza. ¿Alguien lo ha escuchado? Dios amado, hablé de muchos años y ahora todo el mundo tiene amnesia. Ya vislumbra tras las nubes la esperanza del que viene por un pueblo apercibido. Gloria a Dios, que de los cielos ha descendido con poder y potestad, viene a la tierra. Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo. Era precisamente parte de la hipnodia que afirmaba el retorno de Jesucristo. Tal vez le voy a dar otra oportunidad, a ver si algunos recuerdan este. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Algunos lo están cantando desde acá, ¿sabes? Sí, no. Había otro hermoso también que decía: ojalá hoy mismo fuera tu venida. Ojalá hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos
fueran abiertas y yo viera con mis ojos al Señor. Qué bueno que algunos todavía recuerdan. Ahora, fíjense qué dato interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en la actualidad no se habla tanto del retorno de Jesucristo. Obviamente tengo que felicitar al ministerio que adoró hoy, porque dentro de sus cánticos estaba precisamente hablándose del retorno del Señor. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué razón? En alguna medida la Iglesia ha guardado silencio con respecto al retorno de Jesucristo. Probablemente pudiera ser porque hay una nueva ignodia, y esa nueva ignodia aparentemente en la mente y en el corazón de los que producen la ignodia se les ha olvidado que no solamente la Iglesia debe adorar, que no solamente la Iglesia debe alabar, sino que la Iglesia también debe afirmar los valores de la doctrina y de la fe de la Iglesia. Obviamente uno bendice al Señor por la cantidad inmensa de música religiosa, de música cristiana hoy, y uno dice que maravilloso, ¿verdad? Todo el proceso del desarrollo de la música sacra. Sin embargo, una de las cosas que uno ve como deficiencia dentro de ella es que en muchas ocasiones se le canta el río, se le canta las nubes, se le canta las estrellas, pero muy pocas veces se le canta al Creador, y muy pocas veces se afirman las verdades de la doctrina de la Iglesia. Y una de las verdades de la doctrina de la Iglesia es que el Señor vendrá. Por el otro lado, obviamente, creo también que una de las razones por la que ya tanto no se utiliza ese discurso del retorno de Jesús pudiera ser porque la gente se cansó de los pronosticadores de fechas haciendo sus ridículos. Es una pena que la Iglesia permitió tanto payaso en los altares, haciendo pronósticos de fechas y diciéndole a la gente que viene tal día, que viene en tal fecha, que viene a tal hora, y probablemente esto deslució el concepto del inminente retorno del Señor Jesús, y como resultado muchos creyentes han preferido echar a un lado el testimonio de ese retorno. Por el otro lado, pudiera ser también que otra de las razones es el revolú, la mejor expresión puertorriqueña. El revolú que han creado las distintas escuelas de interpretación escatológica. Unos que dicen que viene por la mañana, otros que dicen que viene al mediodía, otros que dicen que viene por la tarde, otros que dicen que viene a la medianoche, y a fin de cuentas la gente está escuchando tantas cosas que apagan los receptores, porque ya no saben a quién hacerle caso. Unos que hablan de que viene antes de la tribulación, y otros que vienen después de la tribulación, y otros que vienen dentro de la tribulación. Y la verdad que hace que la gente apague esa recepción del inminente retorno de Jesucristo. Por el otro lado, el movimiento de prosperidad ha sido un elemento muy disociador con respecto al mensaje del retorno de Jesucristo. Porque a fin de cuentas, si estamos hablando de prosperidad, ¿para qué queremos el cielo?
Si estamos prósperos aquí, ¿para qué queremos la eternidad? Pues si estamos prósperos y bendecidos, pues ¿para qué queremos desarrollar una experiencia de expectación? Lo cierto es que antes la Iglesia afirmaba con más énfasis el retorno de Jesucristo. Y hoy en día, pues obviamente ese énfasis del retorno de Jesucristo ha menguado. También es así que uno a veces tiene la oportunidad de ver el credo de muchas comunidades de fe hoy, de estas comunidades que han surgido, lo que ellos sostienen en su constitución y en su reglamento, y hablan de muchas cosas, pero no han incluido dentro de lo que plantean, que creen y afirman el retorno de Jesucristo. Lo interesante es que si ha habido un momento para proclamar el retorno de Jesucristo, si ha habido un momento para desear el retorno del Señor, es ahora. Señor. Si ha habido un momento en que alguien pudiera sentarse a decir causas y razones para anhelar que Jesucristo vuelva, es este momento. Un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de pesar, un tiempo de agonía, un tiempo de escasez, un tiempo donde la gente ha comenzado a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un tiempo donde se respira crueldad, se respira maldad, y aún esa maldad y esa crueldad se respira inclusive contra la iglesia del Señor. Por lo tanto, yo creo que en esta mañana, nosotros como creyentes deberíamos reflexionar un poco sobre el tema. Y deberíamos reflexionarlo no simplemente para hacer un checkmark en la experiencia de la reflexión cotidiana o semanal o mensual, sino que deberíamos retomar el concepto del retorno de Jesucristo para vivir dentro de ese contexto, para pensar dentro de ese contexto, para caminar dentro de ese contexto y para visualizar el mañana dentro de ese contexto. Es decir, la iglesia debería retomar de nuevo el discurso para donde quiera esté y como quiera estemos haciendo algo, podamos recordar que Cristo viene. Es interesante que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista doctrinal, prácticamente toda la cristiandad postula el retorno de Jesucristo. Desde luego, hay distintas escuelas, hay distintas formas y maneras de interpretación con respecto al retorno de Jesucristo. Pero si hay una verdad clara prácticamente en toda la cristiandad, es que esta afirma que un día el mundo de maldad tendrá su fin, vendrá la paz, y que como resultado del retorno de Jesucristo, el mundo experimentará ausencia de violencia, ausencia de pecado, y vivirá inmerso en una experiencia profunda de paz. Ahora, ¿qué nosotros podemos afirmar desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que necesitamos conocer de la palabra del Señor? Porque a fin de cuentas, estos que han pronosticado fechas no son la autoridad en torno a la fe.
estos que andan por ahí discutiendo todo el fenómeno de escatológico desde el punto de vista de una escuela de interpretación, realmente no son la autoridad desde el punto de vista de la fe. La autoridad es las Sagradas Escrituras. Y dentro del marco de las Sagradas Escrituras, la autoridad es el que va a venir. O sea, ¿a quién espera la iglesia? Pues la iglesia espera a Jesucristo. Y lo que es importante entonces es que si la iglesia espera a Jesucristo, nosotros necesitamos saber qué opina Cristo sobre esto. ¿Qué dice Cristo sobre este particular? Lo que la iglesia cree con respecto al retorno de Jesucristo es cónsono con lo que Cristo ha dicho. Porque a fin de cuentas, para yo creer en la venida de Jesús, yo tengo que creer en Jesucristo como la figura que determina ese concepto de su segunda venida. Y si yo voy a las Sagradas Escrituras, la iglesia afirmó con vehemencia, con fuerza, con determinación, la iglesia afirmó que Jesucristo había resucitado. Y de hecho, la fuerza de esa fe de la iglesia no le importó la persecución, no le importó la muerte. A los cristianos se les ofrecía una oportunidad de vida, y era decir que Cristo no había resucitado, era decir que Jesucristo no era el Señor, era decir que Jesucristo no era el Salvador. Sin embargo, la iglesia tenía tal convicción de la resurrección de Jesucristo que no le importaba la persecución, no le importaba la muerte, para afirmar que Él había resucitado. Y como resultado de la resurrección de Jesucristo, la iglesia, como consecuencia de ello, declaró que ese resucitado que ascendió al cielo volvería por segunda vez. O sea, es el testimonio de Jesucristo el que habla de su venida. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo fuere y preparar el lugar, os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, tomaré a mi iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Vosotros también estéis. El que dijo que vendría fue Él. Y la Biblia dice que Él es fiel. ¿Y Él es qué? Y Él es verdadero. Por lo tanto, la autoridad no son los pronosticadores de fechas con respecto al retorno de Jesús. De ellos yo me atrevo a decir que han hecho el ridículo. La autoridad es Jesús. Él fue el que dijo que vendría. Y la iglesia lo afirmó. Y la iglesia lo declaró. Mire qué interesante. En Hechos capítulo 1. Lucas comienza su libro de Hechos en el capítulo 1, en el verso 9 al verso 11, diciéndonos lo siguiente: y habiendo dicho esto, es decir, habiendo dicho esto, Jesús, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó. ¿De qué? Lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Está hablando aquí de ¿qué? De la ascensión de Jesucristo. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Fíjense lo interesante. Jesucristo anuncia que viene. Los ángeles anuncian su venida. Y a la iglesia no le tembló el pulso para decir: Él vendrá. Él viene. A la iglesia no se sintió intimidada dentro de esa proclamación donde se le iba la vida,
donde eran víctimas de persecución, donde eran víctimas de castigo por decir algo de Jesucristo, a la iglesia no le dio ningún temor, ningún frío olímpico para proclamar que Jesucristo vendría. Por lo tanto, ese elemento de la resurrección de Jesucristo en el mensaje de la iglesia iba acompañado de su retorno. La iglesia decía consistentemente: Jesucristo resucitó, y a la misma vez decía: Él vendrá. Fíjese si esto era tan importante para la iglesia, que aún dentro del credo niceno, ya en el siglo IV, la iglesia seguía afirmando: creo en Dios y en el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese era el mensaje de la iglesia. Eso era lo que la iglesia proclamaba. Era lo que la iglesia afirmaba. Y nosotros, como miembros de esa iglesia, no podemos ignorar ese discurso. No podemos ignorar ese mensaje. No podemos ignorar ni soslayarlo, sino todo lo contrario. La iglesia necesita retomar ese mensaje. Si usted observa, yo le prometo a usted que de principio al final yo no voy a hablar de ninguna escuela de escatología. No me interesa. De hecho, he leído sobre todas, y hay unas que me simpatizan más que otras. Y hay algunas a las que le puedo dar tal vez del 1 al 10 un promedio más alto. Pero la intención del Espíritu no fue hacer escatólogos. ¿Me escuchó? La intención del Espíritu no fue desarrollar una escuela de escatología. Y ahora, para colmo, tenemos un montón de escuelas de escatología. Esa no fue la intención del Espíritu. La intención del Espíritu fue poner en el corazón de los cristianos el concepto del inminente retorno de Jesucristo. Y déjeme decirle algo. Me gusta más el concepto del inminente retorno de Jesucristo que el concepto de la escatología que pretende establecer cuándo viene. Mire, yo tuve una tía que, de hecho, yo no había nacido cuando ella se fue para los Estados Unidos. Yo no había nacido. Y en aquel tiempo una carta se tomaba 10 días en llegar. Pero mire qué interesante. Ella escribió una vez: muy pronto nos veremos. Hoy también. Pero no puso fecha, no dijo cuándo, no dijo a qué hora. ¿Y sabe qué sucedía en mi casa? Que cada vez que se paraba un carro frente a casa, todos salíamos corriendo a ver si había llegado la tía Vita. Me encanta el concepto del inminente retorno de Jesucristo, porque en el concepto del inminente retorno de Jesucristo yo vivo en la expectación de su venida. Imagínense, si yo con certeza, si yo tuviese la capacidad y la certeza de poderles decir a ustedes el día que va a venir, y yo les pudiera decir la fecha y la hora en que va a venir, lo que yo les estaría comunicando a ustedes es: despreocúpense. Cuando llegue ese día, el día antes, usted se arregla, se maquilla, se viste, se pone bonito y se sienta en el balcón de su casa a esperarlo, porque ese es el día que llega.
Pero eso no fue lo que el Espíritu Santo le quiso comunicar a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo le quiso comunicar a la iglesia fue que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Esa expectación es la que la iglesia debe tener, es la que la iglesia debe vivir. Ahora, mire si para la iglesia era importante ese sentido de expectación. Si alguien está preocupado por los papeles, la tablet me la está reparando Gaby, y yo creo en el inminente retorno y la separación. Voy por allí, algo tengo que hacer. Mire lo que dice la Escritura, el apóstol San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Ahora, antes de leerlo, ¿cuántos de ustedes saben que esa fue la primera carta que Pablo escribió? De todas las cartas de Pablo, esta fue la primera carta que Pablo escribió. Ahora, mire qué claro estaba en la mente y en el corazón de Pablo el concepto del retorno de Jesucristo. Que la primera carta que escribe a los creyentes no vio la realidad de su retorno. Y mira lo que dice: conforme a lo dicho por el Señor. ¿Quién fue el que dijo que vendría? El Señor. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Se da cuenta? Eso estaba en la mente, estaba en el corazón, estaba en la fibra de cada hombre, de cada mujer que componía la iglesia primitiva. El mensaje era claro: el Señor viene, el Señor vendrá. Esperemos su venida. Mira lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y verso 52. Dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Claro que yo no voy a cometer el error de postular el día de su venida. Me parece que eso es una ignorancia. Y le voy a decir algo, no lo estoy diciendo hoy. Me encantaría poder plantearlo, porque yo vengo escuchando este cuento de pronosticadores del retorno del Señor desde que yo era niño. De hecho, tendría yo unos 13 años cuando alguien pronosticó que Eloísa desaparecería. Y aparecieron a mi casa con una caja de vela y con un paquete
de comestibles, de lata y de cosas. Y me acuerdo a mi padre pararse frente a los hermanos y decirle: si yo le acepto eso a ustedes, yo estaría aceptando una ignorancia. Así es que, por favor, yo preferiría que ni me lo den a mí, ni se lo den a nadie, basado en ese planteamiento. El retorno de Jesucristo no puede ser un poco. La venida del Señor no es para meterle miedo a nadie. Mire, si la gente no se convierte con el mensaje del amor de Jesucristo, mucho menos podemos pretender convertirlos metiéndole miedo. No se trata de meterle miedo a la gente. El retorno de Jesucristo no es un mensaje de miedo.